Entonces vamos a achicar aquí la vista un poquito y vamos a darle. Déjenme esconder esto. Ay, carajo. Ya. Voy a ocultar la ventana. Y bueno, yo les doy la bienvenida al curso de Física Común. Si no me conocen, mi nombre es Nicolás Muena. Quizás me conocen porque básicamente he hecho todos los videos o explicaciones posibles para que entiendan cómo funciona. El tema de física y en la ciencia en general funciona, ya saben, son 80 preguntas. De esas 80 preguntas, 44 son de lo que eligen, ¿ya? Esto lo voy a repetir todas las clases que haga hasta que nadie me pregunte, porque no porque me enoje que me pregunten, sino porque de verdad quiero que les quede claro. Eligen su electivo, valga la redundancia, 44 preguntas, ¿ya? Pero lamentablemente no pueden escapar de las tres ciencias, tienen que saber de las tres ciencias. Por eso yo creo que esta es la prueba más difícil, ¿ya? Más difícil que matemática, más difícil que todo. Porque tienen que saber un chorro de materia. Piensen que tienen que saber de común, cuando decimos común, en materia de ese ramo de primero a segundo. Entonces todos los martes de esta hora vamos a ver la materia de física que en teoría se pasa en primero y segundo medio. Todos los lunes van a ver lo que se pasa en química de primero a segundo medio, y todos los viernes van a ver lo que se pasa en biología de primero a segundo medio, ¿vale? Más o menos así funciona. Está en cambios, pero sigue más o menos igual que el año pasado. Y los sábados se hacen los electivos. Los electivos son más completos. En los electivos se ven preguntas de primero a cuarto, aprox, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que si la gente de física electivo que está en esta clase se está como repitiendo el plato, como un repollo, así ya se están repitiendo lo mismo. Pero a veces les conviene porque supongamos que se engancharon tarde a las clases. Entonces, esta clase de cinemática ya se vio en el física electivo, ¿vale? Así como, por ejemplo, las que se vean en química común, también se van a ver en química electivo. No todas, pero algunas. Entonces tienen la opción de ir poniéndose al día. Dicho eso, ¿alguien tiene alguna duda respecto a ese mecanismo? Antes de comenzar. No. ¿No? Ya, claro, No. como el agua entonces. Bacán, gracias. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es la física. Ya. Les cuento que física, diría que es quizá el electivo, bueno, igual tienen que saberlo en común, pero la materia más temida porque igual usa harta fórmula. Y les soy honesto, hay harta fórmula. ¿Ya? Entonces, como sí o sí tienen que saber física común y saberse ya hartas fórmulas, en teoría, el adicional que tienen que saber si toman el electivo tampoco es mucho. Entonces, por eso yo, por ejemplo, en mis tiempos di la de física. ¿Ya? Aunque en realidad debía haber dado la de química, un poquito más fácil en teoría. Pero uno nunca sabe, todo depende de sus habilidades, de sus destrezas. Entonces, si hay gente indecisa con el electivo, les recomiendo que se meta a las clases de electivo, ¿ya? Aunque se estén repitiendo quizá algunas clases, porque así van a ir tanteando, mira, ¿sabéis qué? Se me hace más fácil biología electivo, se me hace más fácil química electivo, se me hace más fácil física electivo. Ya, eso es decisión personal, nos pueden preguntar por orientación, nos pueden preguntar, oye, ¿cuál fue tu experiencia dando la de física, la de biología, bla, 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 ¿ya? Pero es decisión personal. No importa cuál de las tres ciencias elijan de electivo, la prueba se llama ciencias, y ya, y listo. ¿Ya? En física entonces vamos a ver hartas fórmulas. Les voy a estructurar un poquito el curso. La primera parte es la que más entra, se lo prometo. Cinemática, dinámica, trabajo y energía. ¿Ya? Básicamente es toda la mecánica. Lo que uno conoce como la mecánica es lo que uno ve en la primera parte de este curso. ¿Ya? Después uno ve un poquito el tema de temperatura y calor, que entran de las 18 preguntas. Recuerden que nos estamos preparando para 18 de las 80 preguntas en esta clase. Entonces, de lo que les mencioné de mecánica, ahí tengo que calcular los porcentajes, pero aprox entra no sé, unas 8 de 18 preguntas de eso, mientras que de calor entrarán unas 2, y ya tenemos 10, y de ondas entran unas 4 o 5. Y el resto ya se va en las cosas de universo o método científico. ¿Ya? Entonces igual, entender cinemática te sirve entender todo lo que viene. ¿Ya? Entonces, si se quedan colgados aquí, vamos a tener estos problemas. Por eso voy a hacer hincapié en que van a ver videos como cortos explicando la materia, y después va a haber la misma clase punto 2, que va a ser esta grabada en vivo, explicando en más detalle o resumiendo toda la materia del video que siempre les va a quedar de tarea. Siempre van a tener de tarea ver un video, ¿vale? Eso. Entonces, sin mucho más que decir, vamos a comenzar. En la clase de hoy día vamos a repasar lo que estaba en el video. Si alguien no va a hacer una intervención, le pido por favor que apague los micrófonos, porque sale. Ya. Entonces, nosotros
Perdí un poquito el foco, lo siento. Ya, vamos a ver lo que son los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad, rapidez, y cómo representamos un movimiento, básicamente a través de gráficos. Entonces, vamos a tener que tener mucha precaución con lo que son vectores y unidades. No hay una clase de vectores y unidades de medida aquí, pero si alguien quiere profundizar en el tema, puede buscar en la lista de física electivo. No es materia que entre, pero les puede ayudar a entender muchas cosas, ¿ya? Así que ahí si quieren lo ven. Si suena de repente raro es porque el micrófono está fuerte y cuando tecleo suena esta cuestión. Ya pues avance. No me quiere avanzar la presentación. Problemas técnicos. A ver. ¿No? ¿No quiere? Ahí sí, ya, lo siento. Ya, entonces lo primero que vamos a ver es un resumen de las ecuaciones, ¿vale? No se asusten, no se salgan de la reunión, por favor, las vamos a entender, se los prometo. ¿Ya? Cristóbal, estoy en el pre, salí. Los micrófonos, no puedo silenciarlos, no quiero interrumpir la compartición de pantalla. Entonces lo que les decía, resumen de ecuaciones, tenemos velocidad, aceleración, rapidez, velocidad final, posición, un chorizo de cosas que quizás no tengan idea qué significa, ¿cierto? Ya. Entonces vamos por partes. Empiezan a familiarizarse con esto. Se ve el puntero, ¿cierto? ¿Por dónde lo paso? ¿Pueden escribir en el chat? ¿Lo estoy viendo? Sí. Sí, gracias, Sí. gracias. Vale. Sí. Entonces, esto que está con una flecha, insisto, es un vector. Ya les voy a explicar a la rápida lo que es un vector, ¿ya? Un vector es como una especie de flecha que uno dibuja en un plano, en un sistema de referencia. La que estoy dando es una definición muy mala, pero es para que cachen. Es como una flechita. Esa flechita tiene tres componentes. Tiene un módulo, que es el número. O sea, si vale 5, es de un cierto porte. Si vale 10, es más grande, ¿cierto? Ya. Tiene una dirección. Es decir, yo puedo fijar una dirección norte-sur, por ejemplo, de arriba para abajo, en un plano, de izquierda a derecha, eso es una dirección, ¿vale? Como una recta, básicamente. Y el sentido es hacia dónde voy en esa recta. Por ejemplo, si la recta es vertical, tengo dos opciones, ¿verdad? O voy para arriba o voy para abajo. Ese es el sentido. Entonces, un vector tiene esas tres cosas, ¿vale? Entonces, todas las magnitudes que veamos que sean vectoriales, que sean vectores, que tengan esta flecha, son básicamente sujetas a cambios en cualquiera de las tres cosas. ¿Me explico? Cuando se estudia movimiento circular, ¿ya? Que es más que nada materia de tercero medio, voy a ver si puedo dibujar aquí el... No me deja. Ya, bueno, no importa. Entonces, si uno estudia un movimiento circular, la velocidad va cambiando todo el rato, a pesar de que en el problema les digan va con rapidez constante. Y mucha gente se confunde y dice, ¿por qué va cambiando la velocidad si todo el rato voy, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora? ¿Cierto? ¿No le llama la atención? Es como si va todo el rato a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué tú me dices que cambia la velocidad? Porque la velocidad es un vector. Y el vector va modificando su posición, su orientación de esta flecha. En algunos puntos va para la izquierda, en otros puntos va para arriba, en otros puntos va para abajo. ¿Ya? Eso, insisto, es más de electivo, pero es bueno que sepan que los vectores cambian si cambia una de las tres cosas. En cambio, el otro tipo de magnitud que nosotros trabajamos se llama un escalar, ¿vale? No entendí. Ya, te explico en la pizarra. Voy a dejar de compartir. Ya, si yo... Ahí. No puedo fijarme. Ya. Ahora, espero que estén viendo como yo comparto aquí mi pizarra. Atención. Lo que les digo yo, un vector es una especie de flecha, ¿vale? Que tiene tres componentes. Tiene una magnitud, que es un valor, el número, 5, ¿cierto? Tiene una dirección, eso es lo que yo les decía. Puede ir para allá, puede ir así, puede ir en diagonal. Eso es fijar una dirección, una recta. Y dentro de esa recta tienen dos sentidos posibles. Aquí o voy para allá, o aquí voy para allá. Aquí voy para arriba, o aquí voy para abajo. Entonces lo que yo les digo es que basta que yo cambie... Basta que yo... Me ensució toda la pizarra, el borrador. Basta que yo cambie una de esas tres cosas para que cambie el vector. Entonces, por ejemplo, de repente les preguntan, ¿qué pasa con un auto que va en línea recta? Asuman que es recta. La velocidad va para donde él va avanzando. Entonces, el vector velocidad va a ir todo el rato para allá. Entonces, no cambia su dirección, ¿cierto? Porque sigo esta línea, esta recta. Va para el mismo lado, para la derecha. Entonces, dirección, sentido, constante. Y si el número se mantiene constante, entonces cumple los requisitos. Módulo, el número, dirección, la recta, y sentido, hacia dónde voy dentro de la recta, parejito. Si se cumplen esas tres cosas, entonces la velocidad es constante. Ahora los quiero hacer pensar.
piensen en un auto que va subiendo un cerro o bajándolo, filo, así. Ya. Esto es como una vista lateral, ¿ya? Este punto que voy a dibujar aquí es el auto. Aquí va subiendo el cerro, aquí va bajando el cerro, aquí va en la base. Pregunta para el pueblo. Aquí, aquí y acá, ¿la velocidad es la misma? Sabiendo que es un vector. No. ¿Por qué no? No puedo ver lo que estaba mostrando. ¿Por qué no? Sí, No, no sí, es en la igual. velocidad sí. No, la rapidez es igual. Entonces, eso es la introducción para que cachen las diferencias, ¿ya? La rapidez, ya la vamos a redefinir como en el video lo hizo el Francisco, pero la rapidez se calcula como la distancia que yo recorrí dividido en el tiempo. La distancia que yo recorrí es solo un valor escalar, es decir, no es un vector, es un número. Entonces, a la rapidez media, que a veces se anota como R, pero ojo, muchas veces se anota como B. Entonces, tienen que leer bien el problema. Y la velocidad, a veces la anotan como mala anotación, la anotan como una B así también, o con el símbolo de vector. Así que lean muy bien el problema. Si dice velocidad o rapidez, tienen que pensarla de esa forma. Entonces, sí, yo les digo, este auto se mueve a rapidez constante. Pongamos 50, no mucho, 30 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Aquí todo el rato. No, nunca uno dice que no acelera, pero está mintiendo si está acelerando. Ya vamos a ver. Entonces, en este punto, la velocidad siempre, ojo, esto también es un dato, el vector de velocidad siempre va acompañando misma dirección, mismo sentido al vector de desplazamiento. Tienen que fijar la pizarra. La gente que no, ya no estoy compartiendo el PPT, tienen que verme a mí, fijarme en mi screen. Entonces, aquí la velocidad va para allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, entonces aquí va en esa recta y se va moviendo para allá, ¿cierto? Y el módulo, que es el valor numérico, vale 30, ¿vale? Y ustedes me dirán, pucha, Nico, aquí también vale 30, ¿cierto? ¿Sí? Pero resulta que como va bajando y la velocidad como que respeta ese sentido de movimiento, va para acá. Y aquí, para allá. Entonces, en un movimiento que no es rectilíneo, es decir, en un movimiento con una curvatura, ¿ya? El vector va cambiando su inclinación. Como estoy cambiando la dirección del vector, estoy cambiando el vector. Porque el vector tiene 3 componentes. Le cambio una, cambio el vector. ¿Y por Nico, qué? ¿Cacho? ¿me escucháis? ¿Sí? Oye, ¿por qué la velocidad todo el rato es la misma? No entendí eso. ¿Por qué Porque se yo mantiene te a los dije que 30 la kilómetros rapidez... por hora? No, que el número es el mismo. Eso se Eso. llama rapidez. La rapidez es Ah. solo el valor. Es solo un valor. ¿Y eso se Entonces, lo mantiene que todo yo el te rato? digo, sí, yo te digo, por eso te digo que este es un error típico. Que al final te dicen, va a 30 todo el rato. Y te ponen este movimiento que es como curvo. Y la pregunta es, ¿la velocidad es constante? Y casi todo el mundo diría que el 95% dice sí, es constante. Y dicen, ¿pero cómo? Si va todo el rato a 30, ¿cómo? Y ahí es un problema de definición. Que ustedes o se lo enseñan mal o lo entienden mal. Muchas veces el primer caso, así que no lo culpo. Entonces, sí, desde un principio en la física, las personas que le enseñan, no estoy criticando a nadie en particular en todo caso, explicaron esta diferencia, créanme que se equivocaría mucho menos. Entonces, insisto, la velocidad es un vector. Entonces, ¿está cambiando? Por supuesto, porque aquí va para allá, aquí va para abajo, ¿cachai? Y yo les acabo de explicar que un vector tiene tres ingredientes. Cambio uno, cambió el vector. Por lo tanto, cambió la velocidad. Entonces, no es necesario siempre que cambie el número, el módulo, para que la velocidad cambie, sino que puede cambiar o su dirección o su sentido. Eso reténganlo aquí, en todo el curso, porque de repente van a preguntar, ¿cambió la aceleración, que es un vector? ¿Cambió la fuerza, que es un vector? ¿Cambió el momentum, que es un vector? Y todo eso lo vamos a estudiar, ¿ya? Así que es una introducción bastante densa en ese sentido. Ya, si alguien tiene dudas, me las puede preguntar ahora porque estoy con el chat abierto, así que los leo. Si no entendieron nada, bueno. Una no haya sido. consulta. Dime. La velocidad, o sea, el vector en este caso solo cambia en un movimiento curvilíneo, pero si fuera recto sería todo igual, ¿por cierto? Exactamente. Por eso los que vamos a estudiar hoy día y los que están en el video se llaman movimientos rectilíneos, ¿ya? Ah, Porque en un movimiento rectilíneo, como yo les dibujé, vaya a seguir todo el rato esto, ¿cachai?
Entonces, tu inclinación de la recta, que es tu dirección... Ah, espérate. Ah, no, sí, pensé que estaba silenciado, perdón. Va a ser todo el rato así. Entonces, la dirección es igual. Y el sentido es igual. Voy todo el rato por la derecha. Y si el número es el mismo, bacán. Se respetan las tres cosas, se mantienen, velocidad constante. En cambio, si el movimiento es curvilíneo, ya la velocidad va a cambiar, porque aquí va para allá, aquí va para allá, abajo va para acá. Entonces, si alguno de ustedes en tercero medio estudió movimiento circunferencial, circular, ¿por qué dicen que hay una aceleración si todo el rato van a 10 a 20 metros por segundo? Porque aquí la velocidad va para allá. Se define como tangente a la circunferencia. Aquí va para allá, aquí va para allá. Entonces, esta que es la velocidad va cambiando su dirección constantemente. Por eso en un movimiento circular, que no se estudia en común, sino en electivo, pero muchos de ustedes estoy seguro que lo vieron en el colegio en tercero medio, implica que hay una aceleración. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la aceleración se define como el cambio en la velocidad. Por lo tanto, basta que cambie una de las tres cosas para que haya aceleración. Esa es la conclusión. Pero Sí, ¿a qué te escucho. refieres con tres cosas? Es que no... Ya, el vector tiene tres componentes. Un número, que es cuán grande es, ¿cachai? Si vale 5, esto. Si vale 10, es más grande. Es la magnitud que se llama. Filo, es el número. Como es una flecha, tú la puedes orientar en el espacio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano, como el plano de toda la vida, un plano cartesiano, como este, yo puedo orientar esa flecha así. Entonces, un vector es una representación geométrica. No sé si me van siguiendo, más matemático. Entonces, aquí tiene una inclinación, ¿cachai? Tiene un ángulo respecto a un eje X, eje Y, por ejemplo. Pero otro vector podría ser el vector que va para arriba, este, ¿cachai? El mismo eje. Ese es un vector. Entonces tiene un largo, ese es un vector, este es otro, ¿cachai? Que es más cortito. Esa es la magnitud, ¿qué tan grande es? Tiene la dirección, va aquí, va así, la recta. Y un sentido, o sea, una vez fija en la recta, puedes ir para allá o voy para otro lado. ¿Cachai? ¿Se entiende? Ah, ya entendí, gracias. Eso es un vector. Y va a ser súper importante que lo entiendan porque quiero que de ahora en adelante, cuando tengamos las clases, yo diga, ya, vamos a tener un vector. Entonces, la fuerza es un vector. Y ustedes van a decir, la fuerza es un vector. Entonces basta que yo le cambie para dónde va, sin tener que cambiar el número, y ya va a cambiar. Ese es el argumento que hay detrás. O sea, lo que se tienen que quedar, como aquí moraleja, es que para un vector, una magnitud vectorial, que es lo mismo, ¿ya? No es necesario que cambie el número para que cambie. Porque tiene estas tres cositas. Cambio una y cambio. Ya, eso. Entonces vamos a volver a la clase. Cuando quiera cargar y se quiera poner en modo presentación. Porque el computador se me pegó un poco. Definitivamente. A ver. Esperen que se me pegó un poquito el computador. Aquí está, ya. Ya. Entonces, eso con la velocidad. Siempre que vean este símbolo es un vector. Entonces, ¿cómo se define la velocidad? Repasando. Como un cambio de posición. Fíjense, esta X significa una posición en el espacio. Entonces, la velocidad se calcula como un cambio en la posición que se llama desplazamiento. Es decir, no le importa el camino que hice entre medio. Yo partí en un punto y terminé en otro punto. ¿Ya? Eso. O sea, partí en la posición 0 metros, terminé en la posición 10 metros. 10 metros más allá. ¿Cuál es la recta? La final 10 menos la inicial 0, 10. Y el tiempo que me demoré en hacerlo. Tiempo final menos tiempo inicial. Yo las cosas que son iniciales las anoto con 0, porque así se anota. ¿Ya? El subíndice es 0, inicial. La aceleración, como habrán visto, se define como el cambio de velocidad. Es decir, tomo una velocidad en un punto, la velocidad en otro punto y la resto. Y eso lo divido por el tiempo que me demoré en hacer eso. ¿Ya? Como verán, la aceleración también es un vector, como ya les dije. Y esto de acá, fíjense que es la misma v corta, pero no tiene el símbolo vectorial. Por lo tanto, es una magnitud que no es vector. Por lo tanto, solo es un número. La rapidez se define como la distancia dividido en el tiempo.
o la diferencia de tiempo. Ya vamos a ver eso, pero es lo mismo. Entonces, ojo, la rapidez, esta rapidez se define como distancia partido en tiempo, mientras que la velocidad, que es la que está a la izquierda, se define como desplazamiento, que es un vector. El desplazamiento es un vector, partido en tiempo. Y las que están aquí abajo las vamos a ver más en la otra clase, ¿ya? Pero esta es la ecuación itinerario de la que se habla en el video, que me da la posición de un cuerpo. La posición se suele denotar con X, ¿ya? Es decir, yo esta función cuadrática la evalúo en un tiempo y puedo encontrar el valor. O sea, en un segundo yo arranqué a los 5 metros. Cuando pasaron 5 segundos, alcancé a correr más todavía. Entonces voy a 20 metros. Así funciona. Y la de abajo es una ecuación que es independiente del tiempo, que salva caleta. Entonces, en todos aquellos problemas de cinemática, donde no nos den el tiempo, o donde no nos pregunten el tiempo, la única forma de resolverla va a ser usar la que está en azul, porque es la única de las que está ahí que no tiene la variable t, que es tiempo. ¿Sí? Vale. Entonces ahora vamos a hacer un repasito de los tipos de movimiento. Hay dos tipos de movimiento principalmente. Tenemos el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ya, como alguien intervino de muy buena manera, ¿ya? Rectilíneo significa que no va a pasar lo del cerrito. ¿Ya? Va a seguir en un plano, en una línea totalmente horizontal. Entonces aquí está nuevamente lo que ya les dije, que la rapidez es la distancia partida en el tiempo, mientras que la velocidad es el desplazamiento partido en el tiempo. El desplazamiento se anota como delta X. Un delta, un triángulo, significa simplemente final menos inicial. ¿Vale? Solo significa final menos inicial. No se enreden, no pasa nada. Pero es importante saber que el desplazamiento es un vector. ¿Para dónde apunta el vector desplazamiento, esta flecha? ¿Hacia dónde me muevo? O sea, si yo estoy caminando hacia la cámara, acercándome a ustedes, mi vector desplazamiento va apuntando hacia ustedes. La punta de la flecha le está comiendo la cara. Y el vector de desplazamiento de ustedes, si se acercan hacia mí, sería una flecha saliendo hacia mí, ¿ya? Y como yo les dije muy bien, el vector velocidad va exactamente igual que el vector desplazamiento. O sea, misma dirección, mismo sentido. Si alguien quiere saber más de vectores, vea el video de vectores de la lista de reproducción física lectiva, ¿ya? Pero eso. Entonces, la rapidez, diferencias, es un escalar, no es un vector, es un número, ¿no? La velocidad es un vector, tiene módulo, dirección y sentido. Ahora, ¿cómo se representa este movimiento rectilíneo uniforme? En un gráfico. Entonces vamos a usar gráficos. El gráfico Profe, una típico pregunta. va a ser el posición versus tiempo. Es decir, el eje Y del plano cartesiano, el eje vertical se va a llamar posición. Y el eje horizontal se llama tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que hay aquí básicamente está diciéndome que a tiempos más grandes, es decir, mientras yo me muevo aquí hacia la derecha, la posición que está en el eje Y, en el eje vertical, ya va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que avanza el tiempo, mi posición se hace más grande. Es decir, me estoy alejando del origen del plano cartesiano, me estoy alejando de mi posición cero. ¿Sí? ¿Qué significa el área bajo la curva de este gráfico? Nada, no sirve, ¿ya? Porque en los gráficos vamos a cachar que hay cosas que nos sirve calcular de repente. Pero esto es súper importante. La pendiente del gráfico, la pendiente, que es la línea roja que pueden ver ahí, es la velocidad. Importantísimo es la velocidad, no es la rapidez, velocidad. ¿Ya? Alguien que recuerde algo de matemáticas de la media, ¿me puede decir, esa pendiente es positiva o es negativa? Positiva, ¿no? ¿Positiva? Perdón, ¿Positiva? pasó un auto en la carretera que vivo al lado y no escuché nada. ¿Positiva? Positiva, muy bien, chiquillos, muy bien, muy bien. ¿Por qué es una pendiente positiva? A la gente que está perdida le recuerdo que la pendiente es muy fácil de calcular. Usted toma dos puntos, por ejemplo, la punta de aquí y la punta de acá. La coordenada en el eje Y, es decir, aquí fijan el punto y se mueven paralelo hasta acá. Ahí tienen la coordenada Y de ese punto. La restan con la coordenada Y de este punto, que está aquí. Y la dividen en la resta de las coordenadas en X. La de aquí menos lo que hay aquí. Y ¡pam! Esa es la pendiente. Ahora, si no se acuerdan que la pendiente es la velocidad, les tengo un truco muy sencillo. En el eje Y, bueno, les van a decir en qué está, en metro, en kilómetro, en centímetro, una unidad de longitud. Por ejemplo, en metros. Esto va a estar en metros y les van a decir que está en metros. Y esto está en segundos.
Entonces ustedes van a decir, como la pendiente se calcula dividiendo el eje Y, o sea, el vertical, en el horizontal, me va a quedar metros dividido en segundo. Y metros dividido en segundo es una unidad de rapidez o velocidad. Entonces es una velocidad porque el Nico me dijo que es una velocidad, básicamente. ¿Ya? Entonces la pendiente es la velocidad, súper, súper importante. Ahora fíjense que la pendiente es única. Es decir, para que sea un MRU, en este tipo de gráfico, posición-tiempo, la recta tiene que permanecer sin quebrarse. Si la recta se quiebra o es curva, bueno, una recta es una curva, pero una curva como la conocen ustedes, jodieron, ¿vale? O sea, si esta cuestión es una parábola, es un logaritmo, lo que quieran, un polinomio, están fritos. No es MRU. Para que sea MRU, esta pendiente tiene que ser una línea recta, ya sea con pendiente positiva, con pendiente negativa o con pendiente cero. ¿Vale? ¿Se cachó más o menos el MRU? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, vamos avanzando. Sí. Entonces. Ya. Ojo, chiquillos, que hay 3 tipos de gráficos, así que afírmense. Ahora, aquí está lo que yo les decía. No sé si ven la diferencia. El mismo gráfico, posición, está en metros, fíjense. Este está mejor que este gráfico, ¿ya? Siempre tienen que ir las unidades. Y el tiempo en segundos. Entonces, la pendiente aquí ustedes la ven única, positiva. Listo. ¿Qué implica? Que la velocidad es constante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la velocidad es constante si fíjate que aquí va subiendo la línea roja? No, lo que está subiendo es el valor de la posición. Quiere decir que a mayor tiempo la posición es mayor. Pero la pendiente es única, porque es una recta que no se quiebra. La pendiente es la velocidad. Como la pendiente es única, la velocidad es única. Por lo tanto, en este gráfico, la velocidad es constante. Entonces, en un MRU, velocidad constante. En cambio, vamos a ver ahora el tiro, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es cuando la velocidad cambia. Y ustedes dirán, ¿y cómo cacháis que la velocidad cambia? Fácil, porque hay que ver la pendiente. Como esta es una curva, la pendiente se define como una recta tangente a la curva. Entonces tiene que ser una recta que corte en un punto. Ya eso es más de matemáticas de cálculo de universidad, pero filo. Si ustedes buscan una recta tangente acá, van a encontrar caleta. Aquí, por ejemplo, sería una que va así, con una inclinación muy bajita. Pero en la parte de arriba, la recta tangente sería como casi parada. Entonces va cambiando la pendiente, si es curva. Eso significa que como la pendiente es la velocidad va cambiando. Y un cambio de velocidad, como sabrán, es una aceleración. Entonces, si tienen una parábola positiva, negativa, lo que sea que no sea una línea recta, es acelerado, al tiro. ¿Sí? Ya, antes de pasar al MRUA, leo dudas de todo lo que dije ahora recién. Disculpe, en un gráfico puede haber un MRU y un MRA al final, o sea, al mismo tiempo. Sí. O sea, al mismo tiempo no, pero en un mismo gráfico, por ejemplo, hasta los 5 segundos podéis tener un MRU y después de los 5 a los 10 segundos cambia un MRUA. Y de hecho lo vamos a ver. ¿Y cómo se calcularía ahí la distancia recorrida? Tendría que sacar el área de todo lo que va abajo, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a ver el gráfico, en este gráfico que vamos a ver ahora, vamos a ver que el área bajo la curva es la distancia. ¿Ya? Entonces, después al final vamos a ver un ejemplo de aplicación donde está por parte el gráfico, ¿cachai? Y lo que les voy a hacer a ustedes es que me vayan diciendo qué está pasando. ¿Claro? Pero bien lo que dijiste, está súper bien. Ya. Entonces, muy buena intervención ahí del compañero. Ya. Entonces, si no hay más dudas de eso... Profe. Dígame. Como la rapidez y la velocidad se miden teniendo... o sea, para la rapidez se usa la distancia recorrida y para la velocidad el desplazamiento, ¿cierto? Un cambio de posición, claro. Tú tomáis 2 puntos y Claro. decís, aquí vale 20, aquí vale 10, la recta. Claro, entonces si se usan a partir de datos distintos, ¿pueden llegar a tener resultados distintos? Exactamente. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde son distintos. Yeah. De hecho, Gracias. un ejemplo típico, es que no les quiero spoilear el ejemplo, porque es muy bonito, pero claro. Mira, les voy a proponer el ejemplo. Piensen cuánto vale la rapidez, siempre en media, ya rapidez media, velocidad media, cuánto vale las dos si ustedes, imagínense que estén donde están, salen a comprar el pan y vuelven a sentarse en la misma silla en la que están ahora. Piensen cuánto vale su velocidad y su rapidez. No me lo digan, pero piensen cuánto vale y lo vamos a ver en un ejemplo. Son distintas en ese caso.
Ujú. Entonces, Sí, que se me había ocurrido un ejemplo donde, por ejemplo, uno caminaba 3 metros al norte y retrocedía 6 al sur. Entonces daba una velocidad negativa, pero no necesariamente una exacto, rapidez, exacto, claro. Ya, entonces, exactamente, exacto. ujú. La Gracias. rapidez siempre es positiva, o cero, pero nunca es ¿Eso negativa. ¿Por qué? sería movimiento en función del tiempo? Todos estos movimientos son en función del tiempo. Ah, ya. Sí, fíjate que todo en el eje X tienen tiempo, entonces tú hablas que depende del tiempo, ¿cachai? Entonces, sí, básicamente. Ya. Entonces, el MRUA vamos a cambiar de gráfico. ¿Por qué? Porque como ya vieron, el gráfico anterior lo estudiamos, ¿cierto? O sea, para un rectilíneo uniforme es una línea recta que no se quiebra. Para un acelerado es una curva, que no es una línea recta recta. Ahora vamos a estudiar cómo es el gráfico velocidad versus tiempo. Así que, ojo, lo primero que tienen que fijarse para un ejercicio de estos es ver los ejes. El eje horizontal casi siempre va a ser el tiempo, siempre. Y el eje vertical cambia. Entonces ustedes dicen, aquí es velocidad del eje vertical. Entonces todo lo que vimos antes no aplica. Es distinto. Es otro gráfico. Y ustedes dirán, ¿qué pasa? Pero mira, ¿qué está pasando aquí? La velocidad en el tiempo cero, aquí, vale v sub 0. Póngale un número, vale 5. Listo, 5. A medida que avanza el tiempo, la velocidad va cambiando, va subiendo, fíjense. En este tiempo del medio, vale lo que está aquí al medio. En el tiempo de acá, vale v. Entonces, este movimiento tiene aceleración, pues chiquillos. Porque la velocidad, que es el eje vertical, está subiendo, está cambiando. Pregunta para ustedes, ¿cómo sería este gráfico si fuera un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo tendría que tirar esta línea azul? La línea Igual, recta, ¿o no? Sería O paralela sea, al eje X. sí. exactamente, muy bien. Es una línea Horizontal. paralela al eje X. Sería, partiría aquí y asumiendo que estoy tirando el dedo paralelo, quedaría acá. ¿Vale? Entonces, la representación de un gráfico velocidad versus tiempo para un MRU, sí, suena súper latero, es eso mismo, una línea paralela al eje del tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, esto permanece invariante, velocidad constante. Ahora, ojo, podría ser velocidad positiva o velocidad negativa, dependiendo de la pendiente del gráfico anterior. Lo vamos a ver en un ejemplo, así que tranqui. Pero lo que respondieron sus compañeros está súper bien. No caché eso de la línea. Lo hacemos en la pizarra. ¿Cuál es el problema? Entonces, aquí vamos a estudiar los dos movimientos. Perdón que la pizarra esté tan sucia, que ayer grabé el video de raíces y se me olvidó limpiar el borrador, así que quedó terrible cochino. Ya. Entonces, vamos allá. Yo voy aquí a inventarle un movimiento. Tengo X, que se mide en metros, y tengo T, que se mide en segundos. Este movimiento todavía no sé lo que es, pero sé el gráfico. Entonces yo sé que la pendiente de este gráfico es la velocidad. Y el área bajo la curva no me sirve, no tiene información física. Entonces yo voy a decir que este es un gráfico que viene así. Aquí en la posición 10 metros y el tiempo 10 segundos. Y este es el cero. ¿La velocidad es positiva o es negativa? Negativa. Negativa porque la pendiente es negativa. Recuerden que las pendientes negativas van así. Las positivas van para allá y las cero van así. Bueno, y las que van así son como indeterminadas, son como no existen. ¿Cómo calculo esa velocidad? Simple, tomo 2 puntos, calculo la pendiente. Punto 2, coordenada Y, 0. Punto 1, coordenada Y, vale 10. Punto X, perdón, punto 1, coordenada X, 10. Punto 1, coordenada X, 0. Menos 10 partido en 10, menos 1. Entonces, la velocidad es menos 1 metro partido en segundo. Esto es sacar pendiente, repásenlo, vamos a tener clases de matemáticas de eso si están perdidos. Ya, ahora, ¿cómo evoluciona este gráfico a un V versus tiempo? Hagamos lo que vamos. Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, esto es lo más importante, la capacidad de pasar de un gráfico al otro y del otro al uno. Si no, están fritos. Si entienden esto de cómo convertir de un gráfico al otro, no deberían equivocarse en ninguna de estas preguntas. Vale, entonces, ¿qué sé yo? Que la velocidad es menos 1. Entonces, aquí está el 0. Y este gráfico ahora, me equivoqué aquí, perdón. Esto es B en metros partido en segundo. Porque es el otro gráfico, ¿cierto? El que les mostré recién.
Ahora, yo sé que la velocidad vale -1. Como es una línea constante, no se quiebra, no es una curva, no pasa nada, todo el rato, de 0 a 10 segundos, la velocidad es -1. No cambió. Entonces aquí de los 0 a los 10 segundos, la velocidad es -1. Como es negativa, ¿dónde va? Aquí. En el -1. Ahora, ¿cómo es esa línea? Como decían sus compañeros, es así. Perdón. Entonces, el gráfico de acá arriba, representado, transformado un B versus T, es eso. Si la velocidad me hubiera dado 1 positivo, pongo el 1 aquí, y sería algo más o menos así. ¿Se entiende? Sí. Sí. El gráfico ¿Alguien que tiene hiciste dudas? Después me abajo de pregunta por- velocidad y el ¿Cómo? de arriba de qué era. Posición. De posición. Tenéis que ver la unidad, metros. Entonces aquí estamos diferenciando en MRU solamente los gráficos de posición y velocidad. Exacto. Los dos son MRU, porque la velocidad Claro. es constante, ¿cachai? Claro. Para que en línea tengas un recta. MRUA, esta Poquito. línea tiene que ser así o así. Vale. Es decir, Claro. que la velocidad, la aceleración, que es la pendiente de este gráfico, sea distinta de 0. Porque si es una línea recta, y eso lo vamos a ver ahora, estáis diciendo, este es un MRU, estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces estáis diciendo que la pendiente de este gráfico es 0, porque no tiene inclinación respecto a la horizontal. Y la pendiente de este gráfico es la aceleración. Entonces estáis diciendo que la aceleración es 0. Rectilíneo, Claro. uniforme. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos entonces. Ánimo, ánimo. Sé que se ve difícil o enredado, pero es más fácil de lo que creen. Ya. Entonces, en el gráfico B versus T, que es el último donde dibujé en azul, tengo que la aceleración se define como la diferencia de velocidades partido en la diferencia de tiempos. Oye, pero cacha, la diferencia de velocidades es el eje vertical y la diferencia de tiempo es el eje horizontal. Y tú estás dividiendo vertical en horizontal. Eso es la definición de la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de este gráfico es la aceleración. Entonces, en este gráfico ustedes pueden decir, ah, mira, la pendiente es positiva. Por lo tanto, la aceleración es positiva. ¿Se entendió? Y el área bajo la curva, que es esta zona sombreada, es la distancia recorrida. Entonces, si les piden la distancia recorrida, tienen que sacar esa área. Por lo general van a tener que dividir en rectángulos y triángulos y sumarlos. Estoy leyendo el chat recién. No, este es el chat atrasado. Estamos bien entonces. Ya. Ya. Y en el caso del mismo MRUA, ¿ya? Tenemos posición versus tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que les dije, si es una línea recta, el primero que vimos, fíjense, X versus T, la aceleración es 0, una MRU. Aquí también. Si la aceleración es positiva, va a ser una línea curva. Si es negativa, también, pues, pero va a ir para el otro lado, pero eso no importa. ¿Ya? Y la pregunta que está ahí es, ¿cómo queda este gráfico si es un MRU? ¿Está la respuesta ahí? Sí, es la línea punteada. Aceleración 0. Seguimos. El mismo que vimos, es lo que les puse en la pizarra. En un MRUA, como la pendiente es la aceleración, para que sea acelerado, la pendiente no puede ser 0. Porque la pendiente es la aceleración, en un gráfico B versus T. Por lo tanto, este es un gráfico con aceleración positiva, y este es un gráfico con aceleración negativa. Y si fuera un MRU, o es decir, aceleración 0, la pendiente sería las líneas punteadas en azul, y la línea punteado en rojo, es decir, aceleración 0, que es la respuesta de la pregunta que les puse abajo. Algo súper importante es que yo no puedo determinar la posición del cuerpo en este gráfico. Para eso existe el gráfico posición versus tiempo. En este gráfico lo único que puedo saber es la distancia que recorrí. Pero la distancia que recorrí no es la posición. Imagínense, si yo parto en la posición 0 y termino en la posición 10 metros. ¿Cuántos metros recorrí? Fácil, la resta, 10 metros. Pero ¿qué pasa si yo partí en la posición 20 metros y terminé en la posición 30 metros? ¿Cuánto recorrí? 10 metros.
¿Cachan o no? Metros. Entonces, este gráfico, lo único que me dice su área bajo la curva, bajo estas rectas de colores, es cuánto recorrí. No desde qué punto hasta qué punto, no sé si me cachan. Entonces podría ser 0 a 10, de 20 a 30, de 40 a 50. En todos esos casos recorrí lo mismo, 10. Entonces, este gráfico no permite determinar las posiciones. Error típico. Asumir que sí. No, no puede. Bueno, y finalmente, ya no les quiero hacer explotar el cerebro, pero hay un tercer gráfico que se llama el gráfico de aceleración versus tiempo. No muchas veces lo enseñan, pero en un modelo que fue el 2017, creo, salió. ¿Vale? Entonces les quiero simplemente mostrar que en un gráfico de aceleración versus tiempo la vaina no es tan complicada. Es súper fácil. Ustedes dicen, ya, ¿es acelerado o no es acelerado el movimiento? Ya, es acelerado, listo. La aceleración, ¿cuánto es? Más 5 menos 5, ahí la calculamos. ¿Es positiva? Listo. Una línea recta, siempre. Porque no vamos a estudiar aceleración cambiante. ¿Ya? La aceleración siempre va a ser constante para nosotros, siempre. No importa si es 0, no importa si es menos 1, no importa si es 2, siempre va a ser constante. Entonces van a ser puras líneas paralelas al eje horizontal. Aquí es aceleración positiva, aceleración negativa. ¿Cómo dibujarían la aceleración en este gráfico si el movimiento es rectilíneo uniforme, no acelerado? En las coordenadas 0. Cero. No habría- Sería una línea recta. Esta línea de color estaría encima del eje X. ¿Ya? Ujú. Y lo vamos a ver con un ejemplo en la pizarra. Sé que quizá suena muy complicada o enredada la materia, pero chiquillos, es lo que hay que saber, si no estamos totalmente fritos. Ya, entonces, antes de hacer el ejercicio en la pizarra, pongamos a prueba su intuición, su comprensión. ¿Qué está pasando aquí? Primer paso, por favor, miren el tipo de gráfico. Les mostré 3. Posición tiempo, Posición velocidad tiempo, aceleración tiempo. ¿Cuál es? Posición tiempo. Posición tiempo. Porque hay... perdón. No dije Metros. eso, no existe. Hay una unidad de longitud, metros. ¿Ya? Entonces es posición. Posición tiempo, perfecto. ¿Qué sabemos del posición tiempo? ¿Qué Parte de lo representa la mismo. pendiente de este gráfico? Lo primero. Un cambio de velocidad. No, una en la Cambio Una de- velocidad. velocidad. Nadie. Sí, es la palabra. Claro, la pendiente es la velocidad. Si no se acuerdan, es súper sencillo. Dicen, la pendiente es la división, chiquillo. Metros dividido en segundo. Eso es rapidez, velocidad. Ya, velocidad. Y el área bajo la curva, ¿qué me dice? ¿Me dice algo o no me sirve? Sí. Distancia recorrida. No, mal. ¿O no? No representa nada. No, esa es la pendiente. La pendiente es velocidad y el área bajo la curva no importa, no sirve, no. Vale. No sirve, porque la unidad sería metro multiplicado por segundo. Y esa unidad no está asociada a ninguna magnitud física. Entonces, ¿En ese qué que acaban de gráfico sirve cometer... la parte de abajo? ¿Cómo? La velocidad ¿En qué tiempo, ¿no? gráfico servía la parte del área de abajo? En ¿De el la B curva? versus T. En el B versus ya. T. Entonces, acaban de cometer el error más típico de esta materia. Creer que Ese. en este gráfico el área bajo la curva es la distancia recorrida. Mal. Porque las posiciones las tienen en el eje, no las tienen abajo. Entonces, moraleja, ver qué gráfico es. Segundo, acordarse qué representa la pendiente y qué representa el área bajo la curva. En este caso solo me sirve la pendiente y es la velocidad. Entonces aquí respondo lo que había preguntado un compañero antes, que era si en un mismo gráfico podíamos tener dos tipos de movimiento. No al mismo tiempo, pero a lo largo del tiempo sí. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasa con la línea recta negra gruesa? ¿Se quiebra en algún momento o no se quiebra? Se quiebra. Entonces, si tú consideras el movimiento completo, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Porque la línea se quiebra. ¿Se acuerdan o no? Yo les dije, Sí, para sí. que sea un MRU, la línea tiene que ser pero parejita, no se tiene que quebrar en ninguna parte. Y aquí, insisto, todo depende de dónde lo consideren. Como saben, dicen, no, la física es relativa. Ya más o menos eso es. Entonces, si yo te digo, analiza el movimiento entre los 0 y los 9 segundos. Tú decís, mira, si tomo eso todo completito, esta línea se quebró. Entonces, listo, aceleración mató MRUA, terminé. Pero lo que yo les pregunto aquí es qué pasa por tramo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa entre los 0 y los 4 segundos? Es rectilíneo Avancé uniforme. 40 metros. Es rectilíneo Rectilíneo uniforme porque la uniforme. línea no se quiebra, primero. Segundo, ¿qué pasa con la posición? Creo que alguien respondió. Me quedé Que quieto. avanzó 40 metros. Lo primero que dijeron está bien. Alguien dijo me quedé quieto. Eso está perfecto. Porque aquí partí en 10.
sigan el movimiento. El tiempo corre. Pasan 4 segundos. ¿Y qué pasó con el 10? Me quedé en 10. Po. Como el gráfico. No, alguien dijo, ya caché el error. Alguien dijo recorrí 40 metros. Mal. La persona que dijo eso, le recuerdo que en un gráfico velocidad-tiempo, lo que dices está bien. Porque claro, si aquí fuera un velocidad arriba, metros partido en segundo, claro, el área bajo la curva sería la distancia, 40 metros. Pero no, estamos en un posición-tiempo. Entonces, partí a los 0 segundos en la posición 10. Pongamos que su posición 10 es el baño. Ya estaban en el baño, listo, estaban en el baño. Pasaron 4 segundos y siguieron en el baño, en la posición 10. ¿Qué Luego pasó también. entonces? Por lo tanto, Después la pendiente es 0. La pendiente es 0 porque la inclinación es 0. Por lo tanto, la velocidad es 0. ¿Ya? No cambiaron su posición. Posición final 10, posición inicial 10. La resta es 0. Desplazamiento 0. Lo dije como de 7 formas distintas, pero es lo mismo. ¿Ya? De los 4 a los 5 segundos, ¿qué está pasando? retrocedió 5 Retrocede 5 Retrocedió. metros. Exacto. 5 metros. Exacto. 5 Este es el único gráfico donde pueden decir las posiciones del cuerpo. Entonces ustedes están en el baño, que es su posición 10, y supongamos que ahora volvieron a la posición 5. O sea, retrocedieron, se acercaron al 0. Entonces, como ir del baño a la pieza y se demoraron un segundo, así se pegaron un salto. Pregunta, ¿la velocidad entre los 4 y los 5 segundos es positiva o es negativa? Negativa. Negativo. Negativa. Que la pendiente es Negativo. ¿Y cuánto vale? Calcúlenme, quiero el cálculo. Con signo y todo. Calcular la pendiente usando ese punto donde estoy parado y ese punto donde estoy parado. Menos Porque 5 por segundo. Menos 5 metros por segundo. Menos 5 metros por segundo, excelente. Porque tengo 5, que es la final, menos 10, que es la posición inicial, me da numerador el desplazamiento, menos 5. Dividido en 5 menos 4, que es 1, menos 5. Unidad, metro, dividido en segundo. Tranquilo que la gente que esté colgada, vamos a hacer ejercicio todo el resto del año sobre esta materia, ¿vale? Listo. Entonces, primero, ¿Cuánto era? ¿Menos 5? menos 5, menos 5, menos 5. Entonces, primero, de los 0 a los 4 segundos, velocidad 0, me mantuve quieto. De los 4 a los 5, velocidad negativa. ¿Ya? La velocidad negativa lo único que significa es que me estoy acercando a la referencia. Y entre los 5 y los 9, ¿qué pasó? Se quedó quieto de nuevo. Se quedó quieto, pero en la posición 5, ¿ya? Entonces lo que acaban de hacer es responder la pregunta por completo y muy bien, así que... Bien, eso es lo que tienen que manejar de un gráfico posición-tiempo. Entonces se dan cuenta que todo depende, porque si yo les digo entre los 0 y los 4 segundos, ustedes dicen, ahí tienes un MRU. Entre los 4 y los 5 tienes otro MRU. Y entre los 5 y los 9 tienes otro MRU. Es decir, la velocidad es constante, no importa si es 0, pero no cambia. Claro. Pero si miras entre los 0 y los 9, la línea se quiebra. Entonces entre los 0 y los 9, sí aceleraste, porque aquí cambiaste la velocidad. Entonces todo depende de cómo y dónde se lo pregunten. Moraleja, comprensión, lector. Aunque aquí no estaba la pregunta, pero lo que pasa es que esta pregunta ustedes les ponen un gráfico así bruto y tiran alternativas, empiezan a tirar ideas. Por ejemplo, una idea decía la distancia recorrida de los 0 a los 4 segundos es 40. Entonces ahí uno puede decir, 4 por 10, 40, fácil. No, porque eso sirve para un B versus T. Entonces están todos los posibles errores que pueden cometer en la alternativa. Por lo tanto, la única opción que tenemos es saber. O tirar a la chunte, pero no confío en eso. Así que no. Aquí yo quiero que ustedes disciernan la respuesta. Ya, aquí sí se usa Ahora la- sí. Ahora sí es un gráfico velocidad-tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva? Ahora sí, distancia recorrida. El la desplazamiento. distancia recorrida. Ah, Perfecto. ¿Y la pendiente qué representa? Aceleración. La aceleración, muy bien. La aceleración. ¿Ya? Yo les trato de hacer que entiendan por qué, pero si no se lo aprenden de memoria y quiera, pero la idea es que cachen. ¿Ya? Insisto, esta pregunta que les muestro, no sé si estaban en la clase de ayer todo, les juro que es una pregunta es casi la misma, de una prueba de segundo año de física de la carrera química y farmacia que le preguntaron a la Piera, que hizo química ayer. Ella en su prueba de este semestre tuvo que hacer una de las 4 preguntas, era esto. Era calcular la distancia recorrida, calcular la aceleración por tramo y listo. Entonces, esto lo van a usar. Ya, vamos entonces. ¿Qué pasa? Bueno, nuevamente,
por tramo, ¿vale? ¿Qué pasa entre los 0 y los 10 segundos? Aumentó. Aceleró, ¿no? Acelera Aceleró, excelente. positivo. Y positivamente, muy bien, una aceleración positiva. Una aceleración positiva es como que lo estén empujando, chiquillos. O sea, voy a una velocidad y ahora aumento la velocidad. Si es negativa, es como que me están frenando, ¿vale? Obviamente. Entonces pasé de la velocidad 0 a la velocidad 20. ¿Y cuánto me demoré? 10 segundos. 10 segundos. ¿Cuánto vale la aceleración? 2 metros Numérica. por segundo. ¿Cuánto? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo cuadrado. Cuadrado. Ahí les muestro. Pero recuerda que para ver la unidad tienes que dividir. Metros dividido en segundo, te va a quedar metro y en el numerador, en el denominador, perdón, te va a quedar segundo al cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración, metros partido en segundo cuadrado. Pero tranqui que lo vamos a ir viendo a medida que avancen las clases, ¿ya? Ahí les voy a hacer hincapié con las unidades. Hoy día quiero que entiendan los gráficos. Bueno, Listo. Perfecto. Aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué pasó entre los 10 y los 40? Sí, Mantuvo- la No, aceleración se mantuvo constante. Se mantuvo. Está nula. Ya, ahí dijeron todo. Dijeron todas las opciones. Escuché la velocidad se mantuvo constante, esa es la respuesta correcta. Escuché nula, eso está mal. Y creo que escuché se quedó quieto, pero no sé si eso lo inventé yo o lo escuché. Ya. O sea, Pero hubo nula respondo a las aceleración, posibles dice. errores. ¿Se quedó quieto? No. ¿Por qué? Porque el gráfico anterior sí se queda quieto. Porque en el Claro. gráfico anterior es la posición. Y ustedes dirían, la posición es 20, todo el rato me quedé parado. Ya, pero esto no es posición, es velocidad. Entonces dicen, de los 10 a los 40, el compadre o la comadre, dependiendo de quién sea, mantuvo su velocidad en 20. O sea que si yo tengo cierta velocidad me estoy moviendo, no estoy quieto. No sé si me entienden esa parte. Entonces, lo único que dice esto es que la velocidad es constante. Por lo tanto, ¿qué es nulo? La aceleración. Sí, si la persona que dijo nulo dijo aceleración, disculpa, porque yo escuché nulo nomás. Sí, yo. Pero me ayudaste a explicar Ese un error. consuelo. No porque lo cometiste tú, sino porque es un error típico. Ya, claro, aceleración nula. ¿Y entre los 40 y los 60? Disminuyó la aceleración. Desaceleró. Claro, o sea, eso de decir que disminuyó la aceleración es como tricky, ¿eh? Es buen concepto. Porque la aceleración aquí era 0, po, y aquí ya no es 0. Claro, si decís que disminuyó porque ahora es un número negativo, matemáticamente es correcto, pero físicamente la aceleración aumentó, po. El signo menos lo único que me dice es que es contraria a donde me estoy moviendo, por eso me frena. Dudas filosóficas. Claro, pero, claro. Pero así es la física, un poco tramposa. Pero está entonces, bien lo ¿cuál que sería dijiste. el sí. nombre que recibe ¿Cómo? cuando la pendiente baja? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría? ¿Desacelerar o qué? ¿Cómo se llama cuando baja en Desacelerar, diagonal? exacto. Se llama movimiento desacelerado o retardado. Ya, así es. Entonces a veces lo escriben como MRUAR, así como movimiento rectilíneo, uniformemente. Perdón, MRUR, retardado en vez de acelerado. Pero es lo mismo. Es una aceleración negativa, ¿no? Ya, listo. Y la pregunta que hacían en esta pregunta oficial de una PSU, no me acuerdo qué año, era cuál fue la distancia recorrida para todo el trayecto. 1100 metros. 1100. Uy, mira, yo esta la hice hace tiempo y mi memoria me dice que era menos que eso. Así que te recomiendo revisarlo. Vale. Yo me acuerdo que era menos que 1000. Lo estoy calculando, pero... Sí, es menos que 1000. Ya. ¿Cuánto es la distancia recorrida? ¿Qué tengo que hacer? Sacar el área bajo la curva. Bajo la curva negra, es decir, este triángulo y este rectángulo. Lo sumo y ¡pa! Eso está en metros. Ya. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? De la izquierda. 100. Porque base por altura, como un triángulo rectángulo, Dividiendo. la base y la altura son los catetos. Tranquilo, que lo vamos a ver en matemáticas para la gente que no lo recuerda. 1300. 10 por 20 dividido en 2, 100. El rectángulo... Menos de 1000. ¿Perdón, qué? Es que creo que tiraron que era 1300. El rectángulo es 30, 40 menos 10, por 20 menos 0, 600. Entonces ya tengo 700 metros acumulados. Y el último triángulo es 60 menos 40, esta longitud son 20, por 20, 400, dividido en 2 porque es un triángulo, 200. En la suma es 900 la distancia recorrida, 900 metros. Perdón, el rectángulo, ¿por qué era el área 600? Porque este lado, fíjate cuánto vale, va de 10 a 40. 30.
30. Y esto vale 20. de altura de 20 a 0, 20. 20. Y el área del rectángulo es largo por ancho. 20 por 30, 600. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, asumo que sí. Ya. Sí, me equivoqué. No, tranqui. Ya, entonces, como ustedes Bueno, bien Alejandro. dijeron, todas sus respuestas van a quedar plasmadas en el PPT y ahí la pueden ver. ¿Ya? Ahí está todo lo que vimos. 600, 700. Lo que describimos. ¿Qué pasaba por tramo? Ese es un muy buen ejercicio. Bueno, este es un 0, ¿eh? Puse una O, me equivoqué. Lo edité como 10 minutos antes de la clase. Ya, finalmente tenemos la ecuación itinerario, pero esta la voy a revisar en la otra clase, ya si no nos va a salir eterna. Así que eso. La ecuación itinerario básicamente me da una posición del cuerpo en función del tiempo. Lo que yo les decía, si el tiempo es 1 segundo, esto es los t por 1, si es por 2, lo reemplazan por 2. Entonces, obviamente, o la mayoría del tiempo, si el tiempo es mayor, la posición es mayor, a menos que me venga acercando. Entonces, estas son dos ecuaciones que vamos a usar bastante en la siguiente clase, ¿ya? Sin embargo, les dejo que vean la explicación del video si no lo vieron, que consulten, que revisen por su cuenta, y lo vamos a ver el otro martes en vivo, ¿ya? Porque no quiero que explotemos. Entonces, antes de terminar de grabar, vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios para plasmar lo que les mostré. Después voy a cortar la grabación, y si alguien tiene dudas, se puede quedar y vemos todo de cero, ¿ya? Entonces, ejercicio. Son todos oficiales. Considera una plaza cuadrada en la cual Rosario recorre 3 vueltas completas. La palabra vuelta es fundamental aquí. Se demora 2t, un tiempo, no sé, 20. Pónganle que t vale 10 si quieren. Claudia hace 2 vueltas y se demora 3t, el tiempo. ¿Qué pasa con su rapidez media y su velocidad media? Ya, a ver, Rosario dio 3 vueltas a la manzana y Claudia dio 2 vueltas a la manzana. Como las vueltas son completas, partieron donde terminaron, porque eso es dar vueltas completas, pues, ¿no? Parto aquí, termino aquí. ¿Cuál es la posición, cómo son las posiciones iniciales y finales de cada una? ¿Iguales o no? Iguales. Iguales. Exactamente. Como son vueltas completas, las posiciones son iguales. La velocidad se calcula como desplazamiento partido en tiempo. El desplazamiento es la resta de las posiciones. Como las posiciones finales e iniciales son iguales, supongamos, Va a dar 0. va a dar 0. Exactamente. Entonces, como el desplazamiento es 0, la velocidad es 0. Velocidad media es lo mismo. Es 0. La rapidez, bueno, y como la velocidad es 0, entonces la respuesta es la D o la E. O la A. Porque si la rapidez es 0, la A también sería la respuesta, ¿ya? Pero con lo que vimos, ¿ya cachan que descartamos la B y la C? Porque vimos, no, la velocidad media, perdón, es igual. Vale, entonces la A, la D o la E. Ahora, ¿qué pasa con las rapideces? ¿Son 0, son distintas, son iguales? Pregunta, ¿es 0? No. No puede ser. No. Porque la Porque no rapidez importa. siempre es positiva. O 0, claro. Pero en Ah. este caso, sí, también puede ser 0. Si es que recorriste 0 metros, pero es como absurdo, ¿cierto? Pero igual puede ser. Pero no es negativa. Vale, pero ¿cuánta distancia recorrieron? ¿Recorrieron 0 metros? No. No. Una recorrió 3 vueltas y la otra 2 vueltas. ¿Cuál recorrió más distancia, Rosario o Claudia? Recorrido lo mismo. No, la que Rosario. recorrió No. más Rosario. vueltas. Porque Rosario si la manzana recorrió son, no más. sé, 125 metros, recorrió 375 y la otra 250, claro. La que hace más vueltas, recorrió más distancia. Entonces, ¿cuál Ahí es mal. mayor? Ahí está la pregunta. Ya sabemos que no es 0, entonces, o es la D o es la E. La D. La rapidez D. media de Rosario es mayor. ¿Por qué? Antes de poner la resolución, que aquí tengo la respuesta. ¿Cómo se hace? Porque recorrió más distancia. ¿Y qué? Pero y Ah. también depende del tiempo. Sí. Pero sí, uno se va bien. Esa es tu respuesta, sí está bien, es la correcta. Solo te hago pensar que tu lógica va bien, pero ¿qué pasa si el tiempo de Rosario era como 10.000 T? Sí. Era 3 vueltas dividido en 10.000 T, así como un número muy chico. Y Claudia hubieran sido menos vueltas, pero se demoró poco, ¿cachai? Entonces, puede ser que dependiendo del tiempo, Claudia tenga una rapidez mayor.
Entonces tienen que escribir la ecuación. ¿Listo? La moraleja, con todo respeto, no sean flojos. Escriban las ecuaciones. Velocidad. Ya vimos que es 0 porque el desplazamiento es 0, el numerador. ¿Por qué? Porque las posiciones son iguales. ¿Por qué? Porque terminan donde partieron. La rapidez se calcula como distancia sobre el tiempo. Para Rosario, cachen que aquí está sin la flecha, por eso es rapidez. 3D. Yo dije que una vuelta eran D. Tantos metros. Inventen, 100 si quieren. Entonces, Rosario lo puede escribir como 3 medios por D partido en T. Claudia lo puede escribir como 2D, 2 vueltas, partido en 3T. Es decir, 2 tercios por D partido en T. Si comparan esas fracciones, aquí está D partido en T, pero multiplicado por 1,5. Aquí está D partido en T, pero multiplicado por 0,6. ¿Cuál es mayor? Rosario. Tal como dijeron ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, moraleja, si ustedes parten en un punto y terminan en el mismo punto, su velocidad media es 0 porque su desplazamiento es 0. En cambio, su rapidez media no necesariamente es 0. Porque a la rapidez media le importa lo que pasó entre medio del camino. En cambio, a la velocidad media le vale huevo. Lo único que le importa, dime dónde partiste, dime dónde terminaste, y lo que pasó entre medio no me interesa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya vamos a ir terminando. Sí. Ay, me equivoqué Estamos aquí. bien. Me equivoqué yo aquí con la clave. ¿Ya? Rosario es mayor. Ahí la subo corregida, ya porque ya le subí el PFT. Pero es la D. Ya, esta me la voy a saltar. Ya. La vemos más adelante. Pero la pueden revisar, está explicada. Ya, esto me interesa. El siguiente gráfico representa la posición. Bueno, aquí también me equivoqué porque es X de metros, ¿ya? Así que también tengo que arreglar eso. Recién me di cuenta. Pero es un gráfico X metros, ¿ya? Posición, esto hay que corregirlo. De un ciclista que viaja en línea recta versus un tiempo T. Ya, aquí un T1, un T2, que son números. Y bueno, y aquí no parte, pero hay una posición D. Quiero que antes de responder vayamos analizando qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa de 0 al tiempo 1? Se mueve. Aumenta su distancia. Oh, Aumenta, claro. Su posición. ¿Acelera? Cambia su No, no posición. acelera. Cambia su posición Porque al punto D. cambia de posición Cambia del punto su 0 al posición. punto D, perfecto. Que aumenta su distancia recorrida también está bien dicho, porque claro, aquí no ha recorrido nada y aquí ya recorrió una cierta distancia que es D. ¿Ya? Listo. No acelera. ¿Por qué? Claro. Ya entendí lo que dijo la persona que dijo que aceleraba. Si yo le digo entre 0 y T2, sí aceleró, po, porque la recta va para acá y después se quebró. Entonces cambió su velocidad. ¿Aceleró? Sí, aceleró. Pero yo pregunté entre 0 y T1, entonces no acelera. Vale. Tiene una velocidad que es positiva, ¿ya? Llega a T1. ¿Y qué pasa entre T1 y T2? Vuelve a su posición inicial. Vuelve a su posición inicial. Vale. Obviamente la velocidad es negativa, la pendiente es negativa. Es la E, creo. ¿Cuál es el desplazamiento entre 0 y T2? No. Es la... El desplazamiento entre 0 y T2. 0. 0. Cero. Porque tienen que ver el eje Y para ver la posición. Ah, aquí partí en 0 en este punto, vuelve a y en este punto terminé en 0. 0 menos 0, Vuelve a 0. su posición inicial. Claro. Claro, posición inicial igual a posición final. Para ese tramo, porque insisto, si yo hubiera visto el tramo entre 0 y T1, la posición final es D, y la inicial es 0, entonces tienen que leer bien. Por lo tanto, la respuesta correcta no es ni la A ni la B, porque no acelera. No. La D tampoco, porque el desplazamiento dijimos que es 0, y la distancia recorrida no es 0. También está mala. Sí, la C. ujú. La Por C. lo tanto, es la C. En T1 cambia el sentido, claro, porque aquí me estoy alejando y después vuelvo. Claro. Eso. Entonces, este truquito es ver si es de velocidad o de posición y ahí al tiro descartar las que dicen acelerando. Exacto. Siempre y cuando la línea no sea curva, porque no se quiebre, ¿cachai? En el Claro. intervalo que te preguntan. Y está todo calculado. Bueno, y la rapidez media, ¿cuál sería en todo el tramo? La distancia que recorrió, que es de 0 a D, D. Después recorrió de D a 0, otra vez D. Entonces, la distancia recorrida es 2 veces D en este tramo. D para allá, D de vuelta. Pero la posición es 0, porque partí en 0 y terminé en 0. Ojo con eso.
Otro gráfico, y con este, no sé si terminamos, yo diría que este es el penúltimo. Este va a ser el penúltimo de la clase. Tengo un gráfico posición versus tiempo para un móvil. Ya, ahora sí está bien rotulado el gráfico, ¿ya? X en metros, ¿ya? No está el error de que está en segundos. Mismo que el anterior. Ya, preguntan, ¿cuál es la velocidad media? ¿Cómo calculan la velocidad media? Con el desplazamiento El desplazamiento por dividido. el tiempo. Exactamente, exactamente. Ahora te preguntan para todo el recorrido. Entonces vaya a considerar de los 0 a los 50 segundos. Ujú. ¿Cuál es tu posición final? 0. Y la posición inicial. Menos 40. Menos 40. ¿Cuál sería entonces el cálculo final menos inicial? Final, 0. Menos Sí. inicial, Menos que 40. es menos 40. Así que es Cero más 40. menos 40, exacto, es 0 más 40. Por lo 40. tanto, el desplazamiento son 40 metros. 40 metros. Y el tiempo, Partido en 50 segundos. 40 dividido en 50 es 4 quintos, que es lo mismo que 8 décimos, que es lo mismo que 0,8. Respuesta correcta, La corta, facilito. Ahora, una Ah. observación. La rapidez media es distinta. Porque Ujú. fíjense, la rapidez sería todo lo que recorrió. Pasó primero de menos 40 a 60. ¿Cuánto recorrí ahí? Aquí fueron 40 y aquí 60. Llevo 100. 100, Y después de 60 a 0, 60 más. Entonces la distancia 160. recorrida es 160. Exacto. Entonces, la rapidez, fíjense que es mucho mayor que la velocidad media. Una observación que le hago, ¿ya? Si le hubieran preguntado rapidez. Es distinto. Yep. Bueno, esa no la vamos a hacer, va a quedar ahí. Y esta me interesa mucho. Ya, con esta terminamos la clase. Con esta cerramos. Van a quedar hartos por hacer. Les van a quedar de tarea. Quizás lo revisemos después. Aceleración, aquí está ¿Cómo se acelerando. mueve en línea recta? Viendo el siguiente gráfico, velocidad versus tiempo. Bueno, está el eje en todo caso. ¿Qué pasa entre los 0 y los 4 segundos? Pregunta. ¿Cómo es la velocidad? Entre se los 0 y los mantiene. 4 segundos. De aquí hasta acá. Se mantiene. La Se misma. mantiene. Se mantiene en 4 metros 4 por metros segundo. por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto es la aceleración en ese tramo que acaban de decir? 4 metros por segundo. ¿Cuánto? No. 0. ¿Cambia la velocidad o no? En ese tramo No, que no cambia, eligieron. no cambia. Entonces, No. ¿cómo es la aceleración? Cero. Nula. Cero. Cero. Nula. Es cero. 0. Aceleración se define como un cambio de velocidad. ¿Cambia la velocidad? No. Entonces la aceleración es 0. ¿Qué pasa entre los 4 y los 8? ¿Cómo es la velocidad? ¿Cambia o no cambia? Cambia. Aumenta. Aumenta. Aumenta de 4 a 10. Aumenta. De 4 a Por lo 10, tanto, sí. ¿hay aceleración distinta de 0? Sí. 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 Y de hecho la pueden calcular, tarea. Yo no la voy a hacer. Ahí pueden calcular la aceleración con número y todo. Pero es positiva. Vale. ¿Puedo decir que el móvil partió en la posición 0 metros? No. No puedo decir nada. Puedo partir en la posición 5, 50. Este gráfico no me dice. Recuerden, me dice solo la distancia recorrida. Entonces, de hecho, me preguntan, ¿cuál es la distancia recorrida hasta los 8? O sea, todo el trayecto. 28. 28 ¿Cómo metros. lo calculaste? Calculando el área que está debajo de la curva. Exactamente, ¿cierto? Entonces yo ahora les muestro al resto cómo lo calculé yo. Lo separé en 3 áreas. Ahí me demoré un poquito en poner ahí los monos con color y todo. Ya. Saqué el área A, saqué el área B, saqué el área C. Lo sumé y me dio 44, no 28. Pero Sí, la se me idea estaba olvidó. bien. Se me ¿Desde olvidó el el área B. triángulo? No, No. el área B. Te olvidó el B, claro. Se te olvidó una, el 16. Ya, pero esa es la mano. Separar en triángulo rectángulo. Y ustedes saben sacar largo por ancho. Así que es sumar. Y la pendiente, recuerden que es la aceleración. Que de los 0 a los 4 dijimos que era 0 porque era una línea paralela al eje horizontal. Y de los 4 a los 8 es una aceleración positiva que de hecho vale 6 cuartos, ¿no? Porque sería este punto con este punto. 10 menos 4, la resta del eje Y es 6 6. y la resta del eje X es 4. Entonces la aceleración es 1,5 metros segundo cuadrado. Y eso, estas quedan para la otra clase. Ahí está la ecuación itinerario. Ahí, por ejemplo, hay otro gráfico que pueden ustedes ver después para estudiar. Y otro más, y otro más, y una tarea, pero esa no la pescan. Entonces, la próxima clase va a ser Cinemática 2, donde se va a estudiar, no un resumen de gráficos, pero caída libre, y vamos a seguir haciendo ejercicios de lo de hoy día y de lo de esa clase. Va a ser una clase mucho más rápida, ¿ya?
¿Por qué me demoré tanto en explicar gráficos? Porque de verdad es una materia que a la gente le confunde. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Oficialmente despido la clase. Si alguien tiene dudas, pregunten por los grupos, por el comentario del video, como quieran. ¿Ya? Así que paro de grabar y cualquier cosa nos estamos contactando.